influencia de este 40 aniversario que se cumplió el 30 de octubre, 40 aniversario de la democracia. Sin lugar a duda que hay comentarios de toda índole, pero lo importante es que en el Chaco tenemos algunos comentarios que es digno, digamos, de que trascienda. Y en este caso particular se trata de un análisis que hizo en el día de ayer el doctor Hugo Corriani. El doctor Hugo Corriani es abogado, especialista, digamos, en políticas portuaria, hidrovía, infraestructura, logística, terrestre, marítima, fluvial, en fin, se ha especializado en el tema y ha pasado por la función pública y en este momento está haciendo su aporte. En el día de ayer salió un artículo muy importante sobre la democracia, así que doctor Corriani, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Tilio, buen día. El artículo tiene una parte de un esclarecimiento para la sociedad, porque los 40 años, si nosotros nos retrotraemos a los 40 años, como bien digo en la nota, ha sido un declive permanente, una involución permanente de la Argentina. Eso no lo podemos negar, independientemente de las cuestiones políticas, partidarias. Si usted mira los índices, no hablemos del 72, que teníamos el 3% de pobreza, pero bueno, hablemos del 83. Los índices indicativos de pobreza, de crecimiento, de déficit y demás, son todos para abajo. Y tenemos una inflación permanente, independientemente de los gobiernos que por ahí la solucionan un poco, pero después volvemos otra vez a la misma rueda. Y lo lamentable es que si nos comparamos con otros países, no hablemos de países desarrollados, hablemos de países vecinos, Chile, Perú, Bolivia, cualquier de derecha o de izquierda, y vemos que esos países han progresado, han mejorado su calidad de vida, están en una mejor situación. Hoy día, por ejemplo, tenemos el salario en dólares más bajo de América conjuntamente con Venezuela. Es una barbaridad que en dólares tenemos el salario tan bajo. No podemos ir a ningún lado, la inflación galopante todos los días. Entonces, cabe acá la pregunta, ¿por qué la democracia no ha dado la respuesta que tiene que dar a nuestro país y sí la ha dado en otros países? ¿Echámosle la culpa a la democracia? Yo creo que no. La democracia es un sistema que está manejado por personas. Y lamentablemente debemos concluir que la clase dirigente nuestra es la que ha manejado los gobiernos y ha manejado la democracia, y tampoco podemos evitar que esa clase dirigente sale de la sociedad. La gente que vota, la gente que elige, la gente que participa. Eso es lamentable. Entonces debemos preguntarnos por qué llegamos a este estado. Porque, y alguna de las causas, digamos, hoy en día, por ejemplo, las constituciones de América, casi todas son réplica de la Constitución de Estados Unidos. Y por ejemplo vemos que en Estados Unidos la Constitución no fracasó, no se la modificó y bueno, es un país que progresó. En cambio, todos los países acá modificamos las constituciones, demás y todo, y sin embargo tenemos resultados diferentes. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy simple. La Constitución por sí misma, por más perfecta que sea, no te da garantía si no hay voluntad de las personas de cumplirla, de ejecutarla y de respetarla. Ese es el tema. Y hoy en día, por ejemplo, yo lo que veo ahí, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el siglo pasado los gobiernos autocráticos, ¿cómo subían? Eran las monarquías y las tiranías, por los golpes de Estado, por la violencia. Hoy en día está mal visto eso, ¿no es cierto? Es muy difícil que hoy en día un gobierno pueda subir con un golpe de Estado acá en América, pues sería repudiado por toda la política internacional. Entonces, algunos gobernantes, ¿qué hacen? La autocracia la disfrazan y entran a modificar ciertas estructuras institucionales del país, constituciones, organismos de control, para que ellos tengan la manija o el poder de manejar la política o el país. Y eso lo vemos a menudo, lamentablemente, si tomamos ejemplo del país, sin hacer partidismo, sin hacer nada, porque cada gobernante ha tenido lo suyo.
Pero hoy en día, los organismos de control, que son los que verdaderamente deben cuidar la calidad institucional, generalmente están cooptados por los políticos de turno. Usted ve, por ejemplo, la justicia está cuestionada, los tribunales de cuentas están cuestionados, la auditoría de gobierno está conturada, el defensor del pueblo también está cuestionado. Ese es un caso muy paradigmático. Acá, cuando se elige el defensor del pueblo, hay una cuestión con entre el partido gobernante y la primera oposición, cuestionan ciertas cosas, entonces, bueno, tapemos todo, vamos a crear la figura del defensor del pueblo adjunto. Y bueno, y crearon otra figura para acomodar gente, digamos, de ambos partidos. Esa es la verdad de la cuestión, ¿no es cierto? Que si la calidad institucional no se mejora en este país, es muy difícil que tengamos una democracia plena. Lamentablemente, los partidos cuando son oposición reclaman esto, y cuando son gobierno hacen lo mismo, hacen lo contrario que cuando reclaman la oposición. Bueno, esa es la cuestión. Y a nivel nacional también, lamentablemente, vimos en estos años cómo se ha querido cooptar la justicia, cómo se ha querido, se quiere juzgar a la corte, se quiere cambiar el procurador, hay conjunto de 60 jueces que no pueden ser nombrados porque no se ponen de acuerdo, entonces bueno, así es muy difícil que la democracia funcione. Y lamentablemente, por eso digo, que por más perfecta que sea la Constitución, históricamente no han podido evitar fraudes electorales, barbaridades como se han hecho, por ejemplo, en Venezuela o en el Perú de Fujimori cuando se eliminó el Congreso. Todas esas son cuestiones que hacen a la calidad institucional y que en definitiva hacen que el país quede estancado. Eso es más o menos lo que yo he querido resumir en la nota. Esa es una descripción, digamos, de un cuadro de situación de la democracia actual. ¿Y qué habría que hacer, doctor? ¿Qué habría que hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Habría que cambiar. Ahora, ¿cómo me va a preguntar cómo lo cambiamos? Y lamentablemente, bueno, primero que la sociedad comience a votar tratando de elegir los mejores. Dentro de los peores, los mejores. Una vez que elijan los mejores, es decir, si estos verdaderamente son patriotas, tratar de cumplir y modificar las estructuras institucionales para que sean seguros y sobre todo crear una educación de calidad. Crear una educación de calidad para que la persona del futuro, de aquí a 20 años, hablemos de esto, no es para mañana, tenga más razonamiento, piense mejor, vote mejor y elija mejor. Todo esto va a hacer, una consecuencia va a ser que, por ejemplo, haya una justicia más independiente. Porque no nos neguemos, nosotros la justicia, si bien tenemos los consejos de la magistratura, si vamos a ver los consejos de la magistratura, la mayoría de los que están integrando son políticos. Y lamentablemente de la oposición o del oficialismo, los políticos, siempre entre ellos algún arreglo hay, siempre, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí la justicia falla. Después, el que quiere ser juez está en la justicia y lamentablemente no tiene que ser afiliado a un partido político y haber sido militante. Porque van a decir, no, lo que pasa, que la igualdad, que todo. No. Porque en esto no solamente hay que parecerlo, sino hay que serlo también. O hay que serlo y hay que parecerlo. O sea, si usted está afiliado o fue militante a un partido político, acá, por ejemplo, tuvimos el gobierno radical, que de 2006 se fue, que nombró en última instancia al ministro coordinador, que era el doctor Toledo, que había sido, y lo nombra juez superior del tribunal. Entonces, ¿cómo va a creer la gente ahí? La gente ahí no va a creer. Lamentablemente, por más que digan, no, porque yo soy honesto, porque... Sí, fenómeno, pero ya entra la duda. Y esto es lo que pasa en toda la justicia, por eso no se pueden nombrar los jueces, por eso hay una jueza que no la quiere renunciar, porque supuestamente a nivel nacional puede beneficiar a la expresidenta en alguna situación, también... Bueno, todas esas cosas, si no se cambian, y eso solamente lo cambia la persona que tenga buenas intenciones, lamentablemente. Pero, como prácticamente se vota casi siempre lo mismo, es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces,
Es un conjunto de cosas como la educación y demás que tienen que empezar a cambiar en el país. Claro, yo reconozco que la figura de esta nota periodística es usted, doctor. Yo decía hace unos días que la pandemia, se tomaba las precauciones para enfrentar la pandemia con el barbijo, las vacunas, el encierro, el aislamiento. Y estamos en un proceso muy parecido con la pandemocracia. Sí, ¿Cómo se arregla con la pandemocracia? Y bueno, hay una serie de medidas que se sugieren en algunos casos para enfrentar la pandemocracia. Pero esencialmente creo que la Argentina carece hoy de proyecto de país. Al no tener un proyecto de país, las instituciones funcionan en relación a los intereses que dividen la sociedad. Entonces ahí uno entiende que en el 2006 lo designen al doctor Toledo y se va el doctor Toledo y tiene que venir alguien que pertenezca a la misma corriente del doctor Toledo, digamos, ¿no? Y como bien decías, el defensor del pueblo, para poder funcionar, tiene que tener un defensor adjunto que sea de la contraparte. El Tribunal de Cuentas tiene que tener, digamos, miembros del oficialismo y miembros de la oposición. Indudablemente ahí lo que se demuestra que el objetivo central del sistema democrático son los partidos. Exactamente. Y son los intereses. Incluso... es decir, que no hay proyecto de país. Al no haber proyecto de país, las instituciones se corren a un costado cuando hay que tocar los temas del país, ¿no? Aparte, lo que vos bien decís, el proyecto del país, las instituciones, ¿qué ha pasado generalmente del 2000 acá? Prácticamente desaparecieron los partidos políticos. O sea, todos son alianzas, y son mezcolanzas. Y las alianzas, cuando perdés, por ahí fracasan, porque los muchachos enseguida quieren dispararse. Entonces, esa es creo que una de las fortalezas que tiene el sistema de Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde los dos partidos mayoritarios, a través de los 200 años de historia, se han mantenido firmes. E incluso en un libro ¿Por qué fracasan las democracias?, que yo he leído, ahí se establece que en un momento los dos partidos políticos fueron garantes de sus candidatos para que no venga ningún tirano, para que no venga incluso en el pasado, por ejemplo, a Ford, por ejemplo, el empresario que quiso ser y no pudo llegar, a pesar de la plata que tenía, no pudo llegar a ser candidato a presidente, ¿no es cierto? Cosa que no ha pasado últimamente, porque con el tema de Trump ya... Un empresario. Claro, y aparte un populista, ¿no es cierto? Porque acá los autócratas son de derecha y de izquierda, acá no hay partido político, claro. Tenemos derecha, tenemos izquierda, o sea que cuando el populista, el autócrata quiere el poder, el autócrata al autócrata lo definen las 3P, que son el populismo, la polarización y la posverdad. Esas son las tres cosas que hace el autócrata. Es decir, el populismo se muestra a la sociedad como una persona simpática. Bueno, ahí lo tenemos a Chávez, a Maduro, a Castro, ¿cierto? La polarización, buscan un enemigo, la oligarquía, los monopolios, entonces son enemigos, son Clarín, todo acá, ¿no es cierto? Y la posverdad, empiezan a discutir las verdades que la sociedad sabe, las historias, los próceres, todo. Esa es, digamos, la característica del autócrata, ¿no es cierto? Que ya repito, que hoy en día no va a ir por un golpe de Estado violento. Va a tratar y por ejemplo, por eso las instituciones son muy importantes. Y eso no es que yo sea admirador de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene sus instituciones muy fuertes, hay una división de poderes, no ficticia por ahí como acá, que está supeditada al otro poder.
y eso hace que la institucionalidad y la democracia funcione, es decir, que no se corrompa. Esa más o menos es. Pero lo que vos decís es cierto también, el proyecto país, sí, es exactamente, es una cosa, digamos, que es lo que queremos hacer, ¿no es cierto? A dónde queremos ir, ¿viste? Yo creo que se debería discutir en el Parlamento el proyecto de país, porque generalmente son los representantes del pueblo los que definen, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esta grieta maldita que tenemos hace un tiempo no permite, y vos fíjate que en las próximas elecciones ahora del balotaje hay la gente que está muy desilusionada, ¿viste? Porque realmente no sabe a quién votar. No tiene a quién votar. Y los balotajes son así, ¿viste? Sí. Te aparecen los dos menos malos y lamentablemente ahora parece que aparecieron dos bastante jodidos, ¿viste? Entonces no sabe quién votar, ¿viste? Pero bueno, es el sistema. Así que bueno. Concluyendo, doctor, ¿qué dejamos como conclusión con respecto a la democracia? Que esperemos que estos 40 años que vienen tratemos, aunque el panorama próximo reciente no es muy favorable, esperemos que tratemos de pensar un poquito y tratar de ver cuáles son los valores, y no, por ejemplo, tenemos obscenidades como aparecen en otra cosa que había yo puesto en la nota, la obscenidad que es el gasto público. ¿De dónde salen los recursos de los candidatos que están en el gobierno? ¿De dónde sacan los recursos? Del Estado. Por eso, aquel que quiere ser candidato, yo diría que tendría que renunciar o directamente no ser funcionario, porque si no... Hoy para ser candidato tenés que ser funcionario. Es claro, si no podés ser candidato. Porque si no tenés plata. Así es. Exactamente. Así que, bueno, esas cosas, por ejemplo, esa era una cosa... Y bueno, y la presidencia, ¿viste? Y vamos a volver a ver a los 6 años sin reelección o 5 años sin reelección, así que no puede hacer por lo menos para que no utilicen los recursos del Estado. Claro. Muy bien, gracias. Ha sido el doctor Hugo Corriani que nos ha dejado la semblanza en este 40 aniversario de la vuelta de la democracia, en su posición que ha tenido gran trascendencia en el Diario Norte en el día de ayer, y que hoy estuvo acá en Los Protagonistas TV y en Radio Resistencia. Muchas gracias, doctor.